números aleatorios y lo hemos utilizado para hacerle simulaciones, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que los números aleatorios siempre van a estar distribuidos entre 0 y 1. Resulta y pasa que los números aleatorios en un primer momento se generaban a través de juegos de azar. Se utilizaban mucho roletas, dados, para generar esos números aleatorios. Ya después de un tiempo, se comenzaron a utilizar algunos algoritmos matemáticos, algoritmos que son de tipos recursivos, para generar esos números aleatorios. Hace algunos años, hablemos de unos 15, 20 años atrás, cuando uno iba a hacer la simulación, una de las primeras tareas que tenía era construir primero el generador de números aleatorios. Ese número aleatorio, pues, tenía que tener ciertas garantías. Primero, que se tiene que estar distribuido entre 0 y 1. Segundo, es que todos esos generadores deben cumplir con estas propiedades que ustedes ven acá. Entonces, el asunto no es generar números entre 0 y 1, sino que cuando yo construyo un generador de números aleatorios, yo debo garantizar primero que están uniformemente distribuidos. ¿Qué significa que están uniformemente distribuidos? Pues que siguen una distribución de probabilidad uniforme. ¿Y cómo se utiliza esto? ¿Cómo se aplica esto? Una forma es aplicando la prueba chi cuadrado. Yo hago la prueba chi cuadrado y establezco que los números siguen una distribución uniforme y sencillamente lo genero. La otra es que su media tiene que ser estadísticamente aproximada a 0.5, ¿cierto? Para esto, ¿qué hace? Se hace una estimación de un intervalo de confianza. Si la media del conjunto de números está dentro de ese intervalo de confianza, se dice que esos números son estadísticamente aproximados a 0.5. Lo mismo pasa con la varianza. La varianza debe ser estadísticamente un doceavo. Ahorita miramos por qué un medio y por qué un doceavo. Y lo otro es que ellos deben ser estadísticamente independientes. ¿Qué significa que son estadísticamente independientes? Que estos números, la generación del 1 no afecta para nada a la generación del que sigue. O sea, un número aparece y para nada la aparición de ese número pues influye sobre la aparición de su siguiente. Y otro aspecto muy importante es que el periodo o ciclo de vida debe ser largo. ¿Cómo así que largo? Hombre, lo que pasa es que estos son algoritmos recursivos. Cuando nosotros hablamos de un algoritmo recursivo, decimos que partimos una semilla. Nosotros cogemos un algoritmo, sea cual sea, y arrancamos de una semilla. Esa semilla usualmente la llamamos X sub 0. Entonces, a partir de X sub 0 se genera un X sub 1. Y a partir de un X sub 1 se genera un X sub 2. Y a partir de un X sub 2, un X sub 3. Y así sucesivamente se van generando los números aleatorios. Entonces, ¿qué pasa? Si el periodo de vida es corto, y vamos a suponer que esta primera X sub 0 se me repite por acá, lo que hace es repetirse nuevamente la sucesión. Es decir, si se repite X sub 0, vuelve y se va a repetir ¿qué? X sub 1, X sub 2 y así sucesivamente, X sub 3 y vuelve y se repite X sub 0. Entonces, una sucesión que tenga un periodo de vida muy corto, a mí no me sirve para hacer simulaciones. Entonces, por eso se pide que el periodo de vida, que se refiere a la cantidad de números aleatorios, realmente sea de un tamaño máximo. Nosotros ahorita vamos a hablar de que el generador tiene un periodo de vida máximo. Entonces, es muy importante
uno seleccionar un buen generador. O si uno va a construir un algoritmo, que ese algoritmo sea un generador que tenga todas estas propiedades. Los generadores que hay en la literatura de números aleatorios deben cumplir con estas propiedades, esté en el lenguaje que sea. O sea, en Excel vamos a mirarlo, vamos a coger un conjunto de números en Excel y vamos a aplicarle esto y vamos a hacerles las pruebas para ver si es verdad que ese generador de Excel es realmente confiable para llevar a cabo una simulación. Entonces, vamos a comenzar con un primer generador que se llama generador lineal. Generador lineal. O algunos también lo llaman congruencial mixto. Congruencial mixto. Recibe este nombre ¿por qué? Porque estos generadores fueron construidos a partir de una, digámoslo así, una teoría matemática que se llama números congruenciales o congruentes. Entonces, a partir de esta teoría matemática, se construyeron estas ecuaciones, la cual me permite a mí construir un buen generador. Este generador por eso se llama lineal, porque parece una línea recta. Entonces yo digo que la fórmula de iteración o la fórmula recursiva es x sub n más 1 es igual a x sub n más c módulo m. Lo que es la A, la C, la M, incluso la semilla, deben tener unas características especiales. Esas características especiales me garantizan a mí que el generador alcanza su periodo máximo. Entonces, ¿cuándo alcanzamos el periodo máximo? Cuando se puedan generar tantos valores como lo diga el módulo. Entonces, para eso, nosotros vamos a tener muy en cuenta un valor G, que es un número entero, positivo. Un valor K, que también es un entero positivo. El M, que es el módulo, se halla de la forma 2 elevado a la G. El número C tiene que ser un número primo relativo. Y el valor A se calcula como 4 veces K más 1. La semilla X sub 0 puede ser cualquier valor, cualquier número, cualquier Z positivo, obviamente. Entonces, si uno hace una buena elección de estos parámetros, se garantiza, desde el punto de vista matemático, que se va a alcanzar el periodo máximo. Entonces, elijamos unos números para esas constantes o para esos parámetros y vamos a construir un generador. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que x sub n más 1, vamos aquí a primero elegirlo. Yo voy a elegir G como 5. Si elijo G como 5, entonces inmediatamente puedo calcular el módulo que va a ser ¿qué? 2 elevado a la 5. Quiere decir que 2 a la 5 es 32. ¿Qué significa? Que si hago una buena elección de los números que siguen, yo puedo obtener con este generador 32 números aleatorios. Esos 32 números aleatorios, pues yo digo entonces que alcanza el periodo máximo. C, un número entero, puede ser un número primo, el 5 es un número primo. K, puede decir que es 2. Entonces, a partir de K, hallo A,
Es decir, que A va a ser igual a 9. Y X sub 0 puedo coger cualquier valor. Por ejemplo, el 3. Entonces, ya con esta elección de los números, el generador mío va a quedar de la siguiente manera. X sub n más 1 va a ser igual a, que es 9, por X sub n, que es la semilla, más C, que es 5, módulo 32. Entonces aquí sí le solicito que por favor hagamos siquiera unas 5 iteraciones manuales para que entiendan pues el algoritmo cómo funciona. Entonces pueden tener a la mano una calculadora para que calculemos los números. Entonces aquí puedo colocar iteración, el X sub n, el 9X sub n más 1, más 5 digo, y acá 9X sub n más 5 dividido 32, y luego aquí generamos el R sub i, número aleatorio. Entonces arranquemos por ejemplo con la semilla 3. Entonces, cuando la semilla es 3, mire que lo que voy a hacer es multiplicar 9 por 3 y le sumo 5. Entonces, 9 por 3 más 5 es 32. 32. 32 dividido 32 es igual a 1. El primer número aleatorio es 1. ¿Sí o no? Me da el número entero porque el número aleatorio puede ser entre 0 y 1. Aquí me da 1. Si yo cojo este 1 y lo multiplico por el, si lo cojo el 1 y lo multiplico por el módulo, me va a quedar 32. ¿O no? Venga, para que no me dé así, para que cambiemos la semilla. Para que de entrada cambiemos la semilla, coloquémosle cualquier otro número para que no me dé 32. Pongámosle, por ejemplo, el 4. Para que no entendamos el algoritmo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la semilla es 4. 9 por 4, 36, más 5, da 41. Entonces divido 41 dividido 32. ¿Eso me da cuánto? Eso me da 1.28. 1.28, 125. Si a este número le quito la parte entera, mire que la parte entera de este número es 1. El número aleatorio va a ser 0,28, 125. Este es el primer número aleatorio generado. Este número lo multiplico por el módulo, que es 32, para obtener la nueva semilla. Entonces 0,28, 125 multiplicado por 32, la nueva semilla va a ser 9. Y ese 9 vuelvo y lo multiplico por este. 9 por 9, 81 más 5. Sería 86. 86 lo divido por 32. ¿Y eso me da cuánto? Me da 2.6875. 2.6875. Le quito la parte entera, que es ¿qué? 2. Al quitarle la parte entera, pues, obviamente esto me va a quedar 0,6875. Multiplico por el módulo para encontrar la nueva semilla. Le multiplico por 32 y eso me da 22. Entonces 22 por 9 nuevamente, más 5, eso me da 203.
203 lo divido por 32 y me da 6.34 375. Le quito la parte entera y queda ¿qué? 0,34 375. La parte entera es 6. Lo multiplico por 32 y eso me da 11. Repito el proceso. 11 por 9 más 5 me da ¿cuánto? 104. 104 dividido 32 es igual a ¿cuánto? 3.25. Le quito la parte entera y ¿cuánto me da? 0,25. Y vuelvo y multiplico por 32 y la semilla nuevamente es 8. Entonces, así puedo continuar el proceso y puedo generar hasta ¿cuánto? Debo generar hasta 32 números. Entonces ya el proceso lo voy a continuar haciendo en Excel. Siempre uno hacer 32 iteraciones ahí, pues siempre se vuelve un poquito tedioso. Si hay alguna pregunta, bien pueden. Entonces vamos a llevarlo al Excel. Bueno, entonces acá voy a meter pues los datos de los generadores. Decimos que G es igual a 5. G es 5. El módulo será igual a ¿qué? A 2 elevado a la 5. O sea, elevado a la G. K, dijimos que era igual a 2. A, dijimos que era igual a 4 por K. 4 por K más 1. E dijimos que era igual a 5. La semilla dijimos que era igual a 4. Eso era igual a 4. Entonces vamos a... Si yo seleccioné bien estos valores, pues lo mínimo que debo garantizar es que se me van a generar 32 números aleatorios. Entonces, lo más lógico es llevar esto hasta 32. Mire que lo voy a llevar hasta 33. Solamente para mirar que en la 33 se me debe generar la semilla que está acá en 1. Entonces coloquemos acá iteración XUN. Vamos a colocar 9XUN a 5. Por acá vamos a decir que esto es 9XUN más 5 dividido 32, que es el módulo en este caso. Y aquí vamos a colocar el número aleatorio generado. Entonces la primera semilla que tenemos acá es 4. Es 4. Esto va a ser igual a ¿qué? A 9 por 4. 9 que está acá. Multiplicado por 4.
más C, que es 5. También está acá. Ahora dividimos 41 por el módulo, que es 32. Y a este número le voy a quitar la parte entera. Te voy a decir que es igual a este número, le quito la palabra entero de ese mismo número. Mire que ese número es 0,28. Entonces la siguiente semilla es el producto del número multiplicado por ¿quién? Por el módulo. Listo. Y aquí podemos te da 86. Entonces aquí podemos ya copiar todos estos números y ahí voy a tener todos los números. Entonces mire que cuando me doy cuenta yo del periodo de vida, si yo le hago seguimiento a todas las semillas que se me van generando, en el momento donde se me vuelva a generar el 4, mire que es acá en el 33. Y yo puedo decir de que el periodo de vida de este generador es de 32. O sea, yo puedo generar 32 números. Ahora, si yo aumento acá, por ejemplo, a 6, puedo obtener 64 números. Si aumento a 7, profe, los 64 miremoslos. Vamos a darnos cuenta que la semilla 4 se me va a repetir por allá en el 65. Entonces bajemos esto hasta acá. Van a darse cuenta que aquí en el 65, mire que el 4 se me vuelve a repetir. Y de esta manera yo puedo generar con estos valores con toda certeza de que ninguno de los números aleatorios se me va a generar. Si yo esto lo coloco 7, entonces voy a generar 128 números aleatorios. Ya aquí puedo generar los 128. Cojo esto y lo traigo hasta 128. Mire que acá en el 129 se me vuelve a generar el 4. Entonces de esta manera puedo yo construir un generador para generar los números aleatorios que yo requiera. Entonces lo que vamos a hacer con estos números es precisamente aplicarle las pruebas. Vamos a aplicarle las pruebas. La primera prueba que le vamos a aplicar es la prueba de uniformidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a probar si estos números aleatorios son uniformes. Es decir, si siguen una distribución uniforme. Entonces acordémonos que lo primero que tenemos que hacer es establecer el sistema de hipótesis. Entonces, ¿cómo establecemos el sistema de hipótesis? H sub 0, los datos siguen una distribución uniforme. Y H sub A, que es la hipótesis alternativa, los datos no siguen una distribución uniforme. Listo. Y acordémonos que para calcular las probabilidades debemos utilizar la fórmula límite superior menos límite inferior sobre B menos A. Entonces voy a trabajar con esta distribución. Voy a comenzar aquí a hacer los cálculos que necesitamos. Tengo 128 números. Voy a hacerlo sobre esos 128 que generé últimamente. La raíz cuadrada de 128 es
11.3. O sea que yo puedo repartir eso en 11 intervalos. Entonces vamos a trabajar con 11 intervalos. Entonces n va a ser igual a 128 datos. K va a ser igual a 11 intervalos. El X mayor, acuérdense que lo buscamos con la función max. Vamos a preguntarle aquí que busque el número más grande que hay en la columna H, 2.H. Es este. Vamos a trabajar esto con 2 decimales. No quiere decir que no podamos trabajar con más. Simplemente para analizar lo que nos corresponde. El X menor la función min H2.H, el menor es 0, el rango, que es la diferencia entre el X mayor y el X menor, y la amplitud de cada intervalo va a ser igual al cociente entre el rango y la cantidad de intervalos. Entonces, aquí tenemos los datos para poder hacer la respectiva distribución de los números en los intervalos. Entonces, límite inferior, límite superior, la frecuencia observada en cada intervalo, las probabilidades uniformes, porque aquí exclusivamente vamos a probar es la distribución uniforme, la frecuencia observada y la comparación entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Entonces, O sub i menos E sub i todo al cuadrado dividido E sub i. Entonces, recordemos que el primer límite inferior, pues, es el X menor. A ese le vamos a sumar la amplitud y acuérdense que estos son intervalos cerrados a la izquierda y abierto a la derecha. Es decir, el límite superior del intervalo anterior quedará abierto en el siguiente. Entonces ahora sí podemos llevar esta suma hasta el intervalo número 11. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pillen que el último límite superior del último intervalo corresponde al X mayor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un conteo. Vamos a ver cuántos de los 128 datos están en cada uno de los intervalos. Utilicemos entonces la función contar.si. Seleccionamos el rango de datos, H2.H. Va a tocar seleccionarlo para poderle colocar para fijarlos. Entonces seleccionamos los 128 datos que tenemos, los fijamos y le vamos a decir que menor o igual al límite superior. Recuerden que aquí hay que hacer un truquito para que me pueda contar. Aquí no le di aquí sencillamente le coloco la I y le selecciono
la celda que me va a hacer el conteo. Mire que el menor igual queda entre comillas. Entonces él me dice que en el primer intervalo, entre 0 y 0,9, hay 12 datos. Ahora, si yo copio esta fórmula, él me va a contar cuántos datos hay menores que 0,18. Pero me está contando los 12 valores que me contó anteriormente. Entonces le voy a decir que me le reste la suma desde hasta la celda anterior. Le voy a decir aquí con 2 puntos. Entonces mire que él me está leyendo esto. Pero yo voy a fijar la celda de la esquina para poder copiar la fórmula. Obviamente, como estamos haciendo un conteo, estos números tienen que ser discretos. Entonces le quitamos los decimales. Entonces, ¿qué hizo ahí? Sencillamente me contó, me está restando los anteriores. Esta fórmula parece estar mala, porque esto es desde L, no desde K. Entonces, vamos a corregirla desde hasta. Y la fijamos ahí. Entonces, hay 12. Copio la fórmula hasta abajo y verifico que en efecto tenga yo mis 128 datos contados. Hay 129. Claro que hay 129, ¿por qué? Porque esto tiene que ser hasta 133. Acuérdense que ya está uno que está repetido. Este también tiene que ser hasta 133. Repite la semilla allá. Y ahora sí contemos acá. Y ahí tengo los 128 datos. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar las probabilidades uniformes con la fórmula que tenemos acá. Límite superior menos límite inferior sobre B menos A. No olvidemos que A es el X menor y B es el X mayor. Te voy a decir que esto es límite superior menos límite inferior dividido B menos A. Entonces vamos a dividir B menos A. ¿Qué es B? Este. Menos A. Este. Trabajemos siempre con 2 decimales. Trabajemos con 2 decimales y ahí tenemos nuestros números. Hey, profe, venga, las probabilidades me dan igualitas. Claro, estamos hablando de una distribución uniforme. La amplitud de los intervalos son iguales. Entonces no nos parezca raro que nos den las mismas probabilidades. Ahora, la frecuencia esperada es el producto de P de X por N, que es el tamaño de la muestra. Y sencillamente aquí tenemos la frecuencia esperada. Pongamos todo esto una vez con 2 decimales. Copiemos esto. ¿Cuál es lo bueno de esta prueba cuando yo la hago para números aleatorios? Que me salvo del chicharroncito eso de que las frecuencias esperadas sean menor que 5. Mire que todas las frecuencias esperadas son mayor que 5, entonces no tengo que andar sumando ¿cómo se llama? No tengo que andar sumando las frecuencias esperadas. Ahora vamos a mirar acá. Vamos a decir que la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado a la 2 dividido la frecuencia esperada, N11. Cojamos acá y busquemos la suma de eso, que es el estadístico de prueba que finalmente me interesa. O sea que el estadístico de prueba es
0,22. Esto es el estadístico de prueba. 0,22. Entonces recordemos que esto lo vamos a comparar con la tabla chi cuadrado. Vamos a buscar la tabla chi cuadrado. Entonces en la tabla chi cuadrado, pues, recuerden que para la uniforme no hicimos ninguna estimación. Entonces para la, yo tengo aquí que el estadístico de prueba es 0,22. Vamos a copiarlo acá. $0,22. Y esto lo voy a comparar con el valor crítico, que es igual a K menos P menos 1, alfa. Entonces, trabajemos con cambiemos aquí el nivel de significancia. Ok, o lo dejamos 0,05, que es el más común. Entonces, pillen que aquí tengo 11 intervalos, 0 parámetro estimado, 1,0,05. Como le digo, este 0,05 puede ser 0,01 o 0,10. Es indiferente, puedes cambiarlo. Entonces, esto va a ser 10, 0,05. Entonces, vamos a buscarlo en la tabla. 10 grados de libertad versus, aquí está el 10 y 0,05 da esto. 18.308. Mire que, por supuesto que 0,22 es menor que 18.308, o sea que se acepta la hipótesis nula. Y se concluye que los datos siguen la distribución uniforme, lo cual indica que este conjunto de datos cumple con la prueba de uniformidad. Hey, profe, pero venga, y si yo cambio esto por 0,01, pues busque 0,01 y miren la tabla. Si lo comparamos con 0,01, que es este, mire que este me da 23. Se sigue aceptando la hipótesis nula. Y si lo hago con 0,10, 15.98. O sea, el nivel de significancia no importa. Sea como sea, se cumple la hipótesis nula. Entonces ya aquí yo puedo decir de que este conjunto de datos o esta sucesión de datos cumple con la prueba de uniformidad. Así como lo ven. Entonces quiere decir que mi generador pues cumple con la primera propiedad. Vamos a hacer algo con el generador de Excel. Vamos a hacerle seguimiento a ese generador de Excel para ver si realmente estadísticamente cumple con esas propiedades. Voy a coger el generador de Excel, la función aleatoria, y voy a generar un conjunto de datos. Y le voy a hacer la prueba de uniformidad, a ver si es verdad que esos números que uno genera en Excel son aleatorios. Entonces mire que la función aleatorio, con esto generamos en Excel números hasta el momento entre 0 y 1. Hasta el momento entre 0 y 1. Yo no sé si realmente son uniformes. La única forma, pues, es coger un conjunto de datos, cualquiera que sea. Por ejemplo, ¿cuánto hay acá? 72. Hay 84 números. Voy a quitar la fórmula para que no me cambien y le voy a hacer un pegado especial acá para que me queden los mismos. Entonces tengo 84 datos. N va a ser igual a 84. Raíz cuadrada de 84 para mirar en cuánto lo voy a distribuir. 9.1, 9 intervalos. Entonces K va a ser igual a 9 intervalos. El X menor
el X mayor. Entonces, el X menor, el mínimo, el menor de todos, y el X mayor es el máximo de todo. El rango es la diferencia entre los dos. Y la amplitud era igual al cociente entre rango y entonces aquí tenemos todos los valores. Y volvemos nuevamente, límite inferior. Copiamos esta en acá una vez. Entonces, son 9 intervalos que vamos a tener, partiendo del X menor. Sumémosle la amplitud. Esto va a ser igual a este. Copiemos 9 intervalos. Estamos hablando entonces que 9 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, culmina acá. Frecuencia observada. Función contar puntos sí. Seleccionemos los datos. Fijemos eso. Menor o igual. Menor o igual a quién? Al límite superior. Hay 13 valores. Le vamos a restar, como siempre, la suma. Desde hasta. Fijamos el de la izquierda. Y copiemos esos valores. Verifiquemos si la suma es igual a 84. ¿Cuánto? Son 84 datos. Hay uno perdido. Ahí están contando los. Aquí no está perdido. Aquí F13 hasta F13. Ya pues, ahí aparece uno perdido. ¿Será que hay uno que es? Ahí sí hay uno perdido. La suma se está haciendo desde dónde hasta dónde.
Sumando todo. Este 0,13. Yo hago todo bien aquí. No sé dónde se me... Tengo embolatado un... ¿Qué puede estar pasando aquí? Que haya un número aquí me tiene que estar contando los menores que este. Voy a repetir esta fórmula a ver si de pronto es de aquí. Ahí me está leyendo los 84 números. A esto le voy a decir que me quite, que me le reste la suma desde acá. De 4. Hay un número perdido que no lo encuentro, hombre. ¿Será que hay algún número que es 0,99? Me lo está redondeando acá. Sí, profe. Sí. Columna I, fila 7. Columna I, fila 7. Esta. Esta. Sí, profe. No, pero este 0,99 está bien, me lo está contando. Porque acá estoy diciendo que sea menor o igual. Vamos a ver si es que no le coloqué el menor o igual. Sí, ahí está el menor o igual. Es como si fuera 0,0 0,20 y pico, 29, algo así. Me lo debe estar leyendo es por debajo. Este 0,03 es el que me está leyendo ahí según veo. Pero debe haber otro 00 menor que ese que no me lo está leyendo. Es raro que no me lo lea porque aquí todo le estoy diciendo que menor o Profe, sí, igual. en la columna G, fila 6. Columna G, fila 6. Este. Ah, aquí está. Está repetido. Lo está leyendo una sola vez. Profe, pero el 013 también está repetido. No, es que no tiene lógica. Me lo tendría que leer todos. ¿Cuántos hay? Me lo- ahí no hay como... O sea, él me tiene que leer todos los menores iguales a esto. Aquí le estoy diciendo que me lea los menores iguales desde de 2 hasta O8. El rango está bien. Menor o igual a este. A E13. Yo no le veo ninguna... Un número perdido que no sé dónde, la verdad. No le doy ninguna lógica para que no me lo leas. Estamos leyendo los menores que eso.
Profe, y si en el último límite superior lo pone o lo sube a 1 para ver si de pronto es algún redondeo que no está tomando con el valor que es. O sea, tiene que haber algún 0,99. Sí, puede ser cierto eso. Como ahí realmente yo estoy visualizando son dos decimales, pero la verdad es que puede estar por encima de eso. Mira que sí es ahí. Sí, sí, profe, eso me pasó a mí. Incluso yo le iba a preguntar a usted que, por ejemplo, en ese caso nosotros podríamos aumentar ese rango o no tiene sentido. No, sí puede ser, porque es que realmente es una lectura que no me está haciendo la fórmula. Ujú. O sea que es un número, este número que me leyó acá es .99, puede haber uno mayor que él. Entonces Sí, no es un machetazo, es lógico. porque a mí me pasó el fin de semana que estaba estudiando y me pasó lo mismo y estuve buscando porque se perdieron dos números y era eso, Sí, era, pues era eso es como correcto. 0,998 no sé qué y él no lo tomaba porque no era 0,99 sino 1. Sí. Igual lo que estamos haciendo es un conteo. Lo importante es involucrarlos todos, ¿cierto? Ok, profe, Y gracias. mire que realmente sí está por ahí. Si era ese que estaba perdido. O sea que eso es correcto. Bueno, entonces las P de X, cogemos el límite superior menos el límite inferior, lo dividimos por B menos A, que es el X mayor menos el X menor. Y me da 0,11. Calculemos nuevamente las probabilidades esperadas, que es la multiplicación de esto por N. Eso me da 9,33. 9,33 y ahora calculamos la fórmula. Entonces, frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido la frecuencia esperada, H3. Y hallemos la sumatoria. Eso da 6,77. Entonces el estadístico de prueba va a ser este. Entonces tenemos 9 intervalos. Vamos por acá entonces. El estadístico de prueba es 6,77. Tenemos 9 intervalos, 0 parámetro estimado, 1, 0,05. Esto debe ser igual a 8. 0,05. Entonces busquemos en la tabla. 8 grados de libertad. 0,05. ¿Cuánto da esto? 15. 15,507. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acepta o se rechaza? ¿Qué podemos deducir ahí? Si cumple con la prueba de uniformidad.
Hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, estamos aquí analizando. A ver, si cumple la prueba de uniformidad. Mire que 6.77 es menor que 15. Entonces yo puedo concluir que los datos en efecto siguen una distribución uniforme. Entonces mire que el generador de Excel pues me garantiza que son uniformes. O sea, el que inventó ese generador le tocó hacer estas pruebas. O sea, el cuento no es que Excel simplemente genere números entre 0 y 1, sino esa secuencia de números que se generan acá. Tiene que cumplir esa propiedad, si no, sencillamente no me es útil para hacer simulaciones estocásticas. Ustedes me dicen, profe, ¿cómo estudiamos? Cojan el generador de Excel, generen la cantidad de números que usted quiere y apliquen en la prueba. Y se van a dar cuenta que la cantidad de números que usted genere, siempre la prueba de uniformidad se le va a cumplir. Entonces eso es muy importante tenerlo presente siempre. Cualquier generador de números aleatorios entre 0 y 1 que uno genere, hay que comenzar a hacerle esta prueba. Bueno. Hablando un poquito de la distribución uniforme, si ustedes se dan cuenta, la siguiente prueba que hay que aplicar se conoce como prueba de media, ¿cierto? Voy a por lo menos a demostrarle unas cositas aquí para que ustedes sepan por qué un conjunto de números, después de ser uniforme, por qué la media y la varianza tienen que ser igual a un medio y a un doceavo. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando yo estoy hablando de una variable por allá en algún momento, ya a ustedes les dije de que la integral entre menos infinito y infinito de x por f de x, de esta manera se calculaba la media. Y la varianza era igual a la integral entre un intervalo de números aleatorios de x menos mu al cuadrado por f de x. Entonces nosotros calculamos la media y la desviación estándar de esta manera. Ahora, no olvidemos que la función de densidad uniforme es 1 sobre b menos a, siempre que x se encuentre entre ¿quién? Entre a y b. Entonces, si yo aplico esta fórmula, como esto está definido entre a y b, voy a decir que la media es la integral entre a y b de x por f de x. Pero esto es igual a ¿qué? A 1 sobre b menos a. Uno por b menos a por dx. Pero resulta que 1 menos b menos a es una constante, entonces la puedo sacar de la integral. Y esto va a ser la integral entre a y b de x por dx. Al integrar esto me va a quedar que esto es 1 sobre b menos a de x a la 2 sobre 2. Evaluado entre ¿quién? Entre a y b. Entonces esto es equivalente a tener 1 sobre 2 que multiplica b menos a. Evalúa el límite superior y es b al cuadrado menos el límite inferior que es al cuadrado. En la parte de arriba lo que tengo es una diferencia de cuadrados. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 2 por b menos a. Factorizo la diferencia de cuadrado, me va a quedar b menos a por b más a. Puedo simplificar esto y esto. Y la media es equivalente a tener ¿qué? A más b sobre 2. Entonces, para una distribución uniforme, la media sea A
y B cualquier número, la media para encontrar la fórmula mejor para encontrar la media de una distribución uniforme es esta. A más B sobre 2. Pero resulta, muchachos, de que nuestros números aleatorios están distribuidos entre 0 y 1. Entonces, si yo reemplazo aquí 0 y 1, A más 1 sobre 2, esto es igual a ¿qué? A 1/2. Entonces, es la razón por la cual se debe cumplir esta propiedad, de que los números son estadísticamente igual a ¿qué? A 1/2. Ojo, números aleatorios que estén distribuidos entre 0 y 1. Ay, ¿por qué es igual a 1/12? Pues hagamos lo mismo. Si yo cojo la fórmula esa, ya yo sé que esto es igual a 1/2, la media. Entonces, si tomo esta fórmula y sustituyo la media, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la varianza definida entre A y B de x menos 1/2 elevado al cuadrado por f de x. ¿Cierto? Pero f de x es 1 sobre b menos a. Vuelve y juega. La constante la puedo sacar de ahí. B menos a. Por la integral entre a y b de x menos 1/2 elevado al cuadrado. Esto pues yo lo puedo integrar de 1. Yo la puedo integrar porque la derivada de x pues realmente es 1, la derivada interna. Entonces esto es lo mismo que tener 1 sobre b menos a. A esto le puedo x menos 1/2 elevado a la 3 sobre 3. ¿Evaluado entre quién? Evaluado entre A y B. Y esto es equivalente a tener 1 sobre 3 que multiplica a B menos A. Y esto es lo mismo que tener B menos 1/2 elevado a la 3 menos A menos 1/2 elevado a la ¿qué? A la 3. Y de aquí pues comencemos a solucionar esto. Esto es 3 por 3 por B menos A. Y esto es, ¿qué, hombre? Una diferencia de cubos. Yo podría mirarlo como una diferencia de cubo. Pues sí, puedo hallar el cubo de esto. B menos 1/2 menos A menos 1/2. Todo esto multiplicado por el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado imperfecto, digo. Que sería este al cuadrado más el primero por el segundo. B menos 1/2 por A menos 1/2 más el segundo al cuadrado más A menos 1/2 elevado a la 2. Y aquí a bolear carpintería denteada. Esto no es 3, esto es 1. Sería igual a 1. Rápidamente hagamos esto. Esto va a dar menos 1/2 y 1/2 se va a anular. O sea que aquí me queda B menos A. Aquí me queda 1 menos 3
por B menos A. ¿Sí o no? Este B menos A multiplica a todo esto que tengo acá. O sea, todo esto me da B menos A. Ojo pues. Este B menos A y este B menos A se va a anular. Por todo esto, este y este se va a anular. Por B al cuadrado. Voy a solucionar todas estas operaciones aquí. B al cuadrado. Menos 2 veces B. Porque 2 por 1/2 más 1/4. Más 1/4. Más AB menos 1/2 de B. Menos 1/2 de A. Más 1/4. Más al cuadrado menos A. Acá no da 2B, sino da B solamente. Esto aquí da es B. No 2B porque ese 2 con el doble producto se... Aquí da B menos A más 1/4. Ya aquí tenemos que comenzar a simplificar esto. Entonces me va a quedar 1/3 que multiplica B al cuadrado menos B más 1/4 más A por B menos 1/2 de B menos 1/2 de A más 1/4 más A a la 2 menos A más 1/4. Entonces simplifiquemos esta parte. 1/3 B al cuadrado B al cuadrado pucha, aquí 1/4 y 2/4. 1/4 daría 1/2. ¿Cuánto daría esto? AB 1/2 de B, profe. ¿cuánto da? 1/2 de B. Sí. Ah, no, porque es menos B menos 1/2, menos 3/2 de B. Menos 3/2 de B, sí. Queda, a ver, AB solamente hay uno, ¿sí o no? AB solamente hay uno. Sí, señor. B, También le queda menos 3/2 de A. menos 3/2 de A. Sí, porque tiene menos A, menos 1/2 de A menos A. Ujú. ¿Y la B queda cuánto? Menos 3/2 de B. Sí, señor. Bueno, entonces hagamos lo siguiente aquí. Ahí no le queda faltando los cuartos, menos más 3 Sí, cuartos. Así sí, más Joan, 3, más sí, tres. más 3/4. Usted ve, esta me está ahorrando, hombre. Creo que es así. Esto es más AB. Y tiene que ponerle 3/2 de B. ¿Cómo? Le borró la B al 3 en el 3/2, eso ahí. 3/2 de B. Aquí
Aquí yo debería llegar a esto. Yo debería llegar a b menos a al cuadrado sobre 2. Estoy viendo como difícil para llegar allá. Si yo saco mínimo, mínimo como un múltiplo del 4, si yo saco mínimo como un múltiplo del 4, me va a quedar así. Vamos a ver si por aquí sí sale. Esto igual a 1/3, mínimo como un múltiplo 4, queda 4 veces b al cuadrado, menos 4 veces a por b, menos 6a, menos 6b, más 3. ¿Sí o no? Y aquí tengo el 12 que necesito. Un 12avo. Como a es 0 y b es 1, entonces esto sería 0. Este también sería 0. Este también sería 0, ¿sí o no? Profe, Sí. es que falta el a cuadrado. Juan Camilo creo que estaba hablando, pero tiene como el micrófono mal. ¿Cierto? Falta Sí, ese. Bueno, entonces este es al cuadrado. Más al cuadrado, que también sería 0. Aquí también sería al cuadrado, que también sería 0. Más al cuadrado, que es 0. Bueno. Y aquí quedaría 4b es 1. 4. Pero esa cuadrado se lleva a su 4 también. No, lo que pasa es que como esto está definido entre 0 y 1, acuérdate que los números aleatorios de nosotros son, esto es 0, A, y esto es B. Sí, pero cuando sacó el mínimo como un múltiplo de la cuadrado le falta ponerle el 4. Ah, Pues, sí, sí, para sí, sí, términos de que aquí viene escrita la fórmula. sí, sí, está bien. Aunque se anula en 0, sí tiene razón. Esto es 4 a la 2. Entonces esto también se convierte en 0, ¿sí o no? Y B es 1, B al cuadrado es 4 por 1 a 4. Menos 6 da menos 2, ¿sí o no? Más 3 da Eso le 1. da 7 menos 6. Sí, 7 menos 6 da 1. ¿Y esto es igual a qué? A un doceavo. Esta es la razón por la cual acá aparece de que esto tiene que ser aproximadamente a un doceavo. Entonces, la próxima clase hacemos las pruebas de prueba de media y la prueba de varianza. Se llaman así. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual cuando yo tengo números aleatorios entre 0 y 1, la media debe ser aproximada a 0.5 y la varianza tiene que ser aproximada a un doceavo. Listo, muchachos, por el día de hoy podemos dejar ahí. Profe, pena Sí, una preguntita respecto al del trabajo. Lo subimos por la plataforma, uno de los integrantes del equipo. sí, uno de los integrantes lo sube. Listo. Listo, profe, gracias. listo, Bueno, profe. Muchas gracias. que tengan buena noche, que estén muy bien. Profe, una preguntita. Sí, Y yo soy el que le dijo la vez pasada sobre el correo, ¿sí lo puedo revisar? sí, lo revisé. Presenté el jueves el examen, después miramos la fecha para el otro examen. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, ok, que estén muy bien. Profe, ay, qué Sí. pena antes de que se vaya, ya que me recordó el parcial. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en el parcial? Los temas, todos. Sí, aquí siempre Pero no es explica. de chi cuadrado hacia acá. Sí, sí. Listo, Ay, profe. bueno, los generadores, todo eso. Igual eso siempre se habla de lo mismo. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, ok, que esté muy bien. Bueno, buenas noches. Profe, gracias.